Ya, bien. Bien, chicos, buenas noches con todos. Vamos a iniciar nuestra quinta sesión, ¿sí? Y en esta quinta sesión la vamos a dividir en dos momentos, ¿sí? En dos momentos. Un primer momento, eh, una práctica demostrativa, ¿no? La segunda práctica demostrativa por el contexto de la pandemia en torno a la determinación de glucosa, ¿sí? Que como todos ustedes saben es un tipo de carbohidrato, ¿no? Eh, el más importante de los carbohidratos en los procesos metabólicos por el tema de la glucólisis. Y vamos a determinar esa glucosa en sangre, ¿no? ¿Qué pasa cuando los niveles de glucosa en sangre están por encima de los valores normales, ¿no? ¿Con qué enfermedad se podría relacionar ese estado de tener una glucosa alta en sangre, ¿no? Que el cuerpo no tenga la capacidad de disminuir esa glucosa en sangre, ¿no? Vamos a hacer esa práctica demostrativa. Y en un segundo momento vamos a hacer un taller, ¿sí? Grupal, en base a la lectura que les indiqué la semana pasada y que les mandé también al grupo de WhatsApp. Es una lectura eh, sobre cómo se aborda desde el proceso de atención en enfermería, desde el famoso PAE, un caso de una señora de 57 años con DM tipo 2, con diabetes mellitus tipo 2, ¿no? Y si bien es cierto, como creo que todos ustedes ya han leído ese artículo científico, hablamos temas que para muchos de ustedes puede ser nuevo, como el PAE, como el NANDA, como el NIC, como el NOC, ¿no? Pero que son aspectos que forman parte importante de su formación como futuro enfermero. ¿Estamos? Vamos a tener una mirada, una apreciación muy general de estos elementos, ¿no? Eh, cómo aterriza en este trastorno llamado diabetes mellitus, sobre todo el enfoque de una teoría que es la teoría del autocuidado de Dorothea Oren, ¿sí? Yo ya he hecho algunas preguntas y sobre esas preguntas los grupos van a hacer una respuesta, ¿sí? Ya, disculpen chicos, como les comentaba, tomando como pretexto siempre el artículo, vamos a indagar un poco sobre aspectos que ustedes van a desarrollar en su práctica profesional, ¿no? Y se van a volver unos expertos haciendo los PAES, ¿no? Este proceso de atención en enfermería. ¿Estamos? ¿Sí? Incluso les mandé un video de 12 minutos de un estudiante de enfermería de la selva que tenía muchos likes, vamos a llamarlo así, ese video, medio viralizado, donde daba una explicación interesante, incluso para los que hacían sus comentarios, que eran enfermeros, que eran estudiantes, que decían, mi profesora me ha explicado, nunca lo he entendido y con tu video sí ya la tengo más clara. Entonces, para que tengan este panorama de lo que es un PAE. Entonces, con la lectura vamos a ver esa aproximación, muchas cosas no vamos a hacerlo. Ayer una señorita me decía, profesor, creo que nos explique así profundamente qué es el NANDA, ¿no? Y yo le decía, hay congresos, hay cursos para enseñar el NANDA, entonces en el tiempo que tenemos es imposible, pero sí podemos hacer aproximaciones generales que luego ustedes, cuando venga la persona indicada, la enfermera, y les explique, ¿no? Ya sé lo que mi profesor me dijo, yo también vi este punto, y les va a ser mucho más fácil la comprensión y el entendimiento. Esa es en la segunda parte y lo vamos a hacer de manera grupal, así que no se asusten, en el colectivo lo vamos a hacer. Lo que vamos a hacer en esta primera parte, mis queridos estudiantes, es la determinación de la glucosa en sangre, ¿sí o no? Glucosa en sangre, ¿no? Eh, no olvidemos la importancia que tiene la glucosa como fuente de energía para las células, ¿no? Eh, cuando nos alimentamos, ¿no? Nos alimentamos, ¿no? Y creo que de frente lo pongo acá, cuando nos alimentamos, ¿no? Con diversos grupos, eh, uy, ay, ay,
Ya, ya, bien, bien, chicos, disculpen por las dos interrupciones, temas laborales, temas laborales de mi trabajo de las mañanas, ¿no? Este es mi trabajo de las tardes con nuestra querida UCH, ¿sí? A ver, como les comentaba, ¿no? O sea, nuestra dieta se compone básicamente de carbohidratos. Creo que nosotros sacamos esta conclusión en la semana anterior, ¿no? Profe, mis garbanzos, mi lenteja, mis payares, mis aves, el maíz, el arroz, la quinoa, ¿no? El trigo, eh, son carbohidratos, ¿no? Eh, el camote, la papa, zanahoria, ¿no? Son carbohidratos, las frutas contienen tipos de carbohidratos, hasta las carnes contienen glucógeno, que es un tipo de carbohidrato. O sea, gran parte de nuestra alimentación es carbohidratos, ¿no? Y eso no está mal. Hoy día estaba revisando, mañana reviso los diarios de aprendizaje de ustedes que ya me han entregado. Hoy día he terminado de revisar del grupo del miércoles, ¿no? Y un alumno en su diario de aprendizaje me ha puesto, ¿no? Bueno, ahora con la clase del profesor ya aprendí que no debo consumir carbohidratos, ¿sí? No debo consumir carbohidratos. Entonces yo digo, uy, ¿qué pasó? Este, no es que no debamos consumir carbohidratos, ¿no? Lo que debemos cuidarnos es del consumo en exceso de carbohidratos, ¿no? Porque los carbohidratos son energéticos. Si no consumes carbohidratos, no va a haber glucosa en la sangre. Y si no hay glucosa en la sangre, entonces nuestros tejidos no van a tener pues su principal fuente de energía, ¿sí? Hago esa acotación, mis queridos estudiantes, ¿sí? Nosotros consumimos los carbohidratos, ¿no? Siendo el almidón este principal carbohidrato de la dieta que va a pasar por diversos procesos digestivos, ¿no? Hasta formar unidades sencillas, simples, llamados los monosacáridos, como la glucosa, por ejemplo, ¿sí? Entonces, determinar esta glucosa en sangre, ¿no? Es un aspecto importante y central, ¿no? Eh, para poder hacer un diagnóstico de alguna alteración del metabolismo de la glucosa, ¿no? Y este diagnóstico del metabolismo de la glucosa se hace, pues, identificando niveles normales de glucosa en sangre, ¿no? Las pruebas se pueden hacer en ayuna o pueden hacer pruebas también después de la alimentación. Ya depende de los criterios, ¿no? Siempre y cuando sepa el clínico y del laboratorio en qué condición se ha hecho la prueba, si se ha hecho la prueba en ayunas o se ha hecho la prueba en una situación postprandial, quiere decir en estado de alimentación. ¿Estamos? Las diversas guías en torno pues al diagnóstico y manejo de la diabetes mellitus, ¿no? Plantean que la glucosa debería ser medida pues en el plasma, ¿no? Por la mañana después de 8 horas de ayuno, ¿sí? Este detalle es clave, chicos, por favor, ¿sí? Este detalle. La glucosa debe ser medida en plasma. Para yo obtener tu plasma, ¿qué tengo que sacar primero? Sangre, porque el plasma es un componente de la sangre, solo que ahí está todo mezclado. En la sangre está mezclado la parte líquida, que es plasma, los glóbulos rojos, los blancos, plaquetas, todo eso está mezclado y yo necesito obtener los niveles de glucosa, ¿no? Por lo tanto, necesito el plasma, porque la glucosa que ustedes han ingerido y que se ha absorbido está en la sangre. Cuando digo en la sangre, está en el plasma, para ser más preciso de repente en lo que yo estoy planteando, dónde está la glucosa. ¿Estamos? Entonces, la glucosa debe ser medida en el plasma por la mañana con 8 horas de ayuno, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces, es una recomendación en el caso, pues, de estas guías. El estudio de la glucosa en sangre se realiza para poder identificar la presencia de una enfermedad conocida como la diabetes mellitus, ¿no? Si esos niveles de glucosa salen altos, ¿no? Sumado a la clínica que genera, pues, un cuadro de diabetes mellitus, entonces estamos hablando, pues, de un diagnóstico médico de diabetes mellitus,
¿no? Y acá voy con este término diagnóstico médico de diabetes mellitus. El NANDA, el grupo NANDA, eh, se comenzó a crear en la década del 70 y oficialmente ya de los 80 funciona como grupo NANDA, ¿no? Donde ha sistematizado en lo concerniente a la enfermería, los diagnósticos en enfermería. Pero si tú tienes esta versión digital del NANDA o este libro, que año tras año lo van actualizando con diagnósticos en enfermería, no vas a encontrar a la diabetes mellitus. Profesor, ¿cómo que no voy a encontrar? Si me está hablando que es una enfermedad que se diagnostica. Es que la diabetes mellitus como enfermedad es un diagnóstico médico. Y lo que contiene el NANDA no son diagnósticos médicos, son los diagnósticos producidos por las complicaciones o necesidades del diagnóstico médico. En este caso, si es diabetes mellitus, una persona con diabetes mellitus tendrá algunas complicaciones, pero si no se controla pues su enfermedad, o algunas necesidades producto de su diabetes. Ya, ese diagnóstico es lo que contiene el NANDA, no el diagnóstico médico. ¿Sí? Hago un poco este paréntesis. ¿Estamos? En ese sentido, mis queridos estudiantes, la causa de la diabetes mellitus, sin profundizar aspectos de fisiopatología, que lo vas a ver también en una determinada asignatura, el problema en una persona con diabetes mellitus tipo 2 tiene que ver con la producción de insulina, ¿no? Un mecanismo, ¿no? La insulina es necesario eh, para que las células permitan el ingreso de la glucosa de la sangre a la célula, ¿sí? Células, células hepáticas, musculares o adipocitos, ¿no? Cuando su receptor en su membrana, llamado GLUT, no te olvides, GLUT, ¿no? Recibe la acción de la insulina, ¿no? Ese receptor permite el ingreso de la glucosa de la sangre a la célula, ¿no? Entonces, en el tema de la diabetes, ¿no? Se genera un cuadro de hiperglucemia o glucemia debido a niveles elevados de glucosa a nivel de la sangre, más allá de los valores normales, debido pues a la disminución en secreción de insulina o a la resistencia a la insulina que hacen las células, ¿no? Hay insulina, pero la célula se resiste a la insulina, ¿no? ¿No? Es insensible a la insulina y no deja ingresar pues la molécula de glucosa hacia el interior. Y la glucosa es importante ¿para qué? Como fuente de energía para las células hepáticas, musculares, células de grasa, ¿no? Entonces, ahí tienes un mecanismo. O lo podemos entender, ¿no? Que esta fisiopatología de la diabetes comprende tres defectos principales. Por un lado, ¿no? Que mi hígado puede estar generando excesiva liberación de glucosa. Profe, está bien que el hígado libere glucosa, ya, pero el hígado libera glucosa, ¿no? Cuando falta, hay una disminución de la glucosa. Pero si la glucosa está aumentando en sangre, hiperglicemia, el hígado libera más glucosa, aumenta la hiperglicemia, ¿sí? La deficiencia de insulina, ¿no? Que hace pues que la glucosa no ingrese a la célula y genera la hiperglicemia, ¿no? Y la resistencia de los tejidos en responder a la insulina y permitir el ingreso de la glucosa, ¿sí? ¿Sí? Eh, en otras palabras, ¿no? Si no me supe hacer entender de esa forma, lo hago de esta forma, mira, ¿sí? ¿Está? ¿Sí? Un ratito, por favor, quiero dejar de compartir porque quiero compartir el sonido y optimizar el clip para video. Y ahora sí. Le voy a pasar un video cortito de 7 minutos, 7, 8 minutos,
para entender esta fisiopatología de la diabetes tipo 2, ¿no? Y haciendo algunos cortes en el video para poder explicar también algunos puntos que ya hemos tocado y algunos puntos incluso que se han tocado en este momento, ¿sí? Prestamos atención, chicos, por favor. La diabetes tipo 2 es una afección en la cual el nivel de azúcar en la sangre es muy elevado. Después de que usted come alimentos que contienen carbohidratos, los productos químicos en el intestino delgado los descomponen en moléculas de azúcar simple llamadas glucosa. Luego, las células que recubren el intestino delgado absorben la glucosa, la cual pasa al torrente sanguíneo. Cuando la sangre llega al páncreas, las células beta del páncreas detectan el incremento de los niveles de glucosa. Las células beta liberan insulina en el torrente sanguíneo para reducir los niveles de glucosa. Hasta allí en el video, todo lo normal. Ingiere tus alimentos, sistema digestivo, pues, esos alimentos los convierte en lo que vendría a ser, pues, en unidades, que es glucosa, se absorbe hacia la sangre, incrementa los niveles de glucosa en sangre, ¿no? El páncreas responde liberando insulina para que esa insulina, la sangre lo transporte en las células y las células permitan el ingreso de la glucosa. A medida que la sangre circula a través del cuerpo, la insulina y la glucosa salen del torrente sanguíneo hacia los tejidos para alcanzar las células del cuerpo. La mayoría de las células del cuerpo tienen ciertos receptores en su superficie que se unen a la insulina circulante. La insulina actúa como la llave de una cerradura para abrir la célula, de tal manera que la glucosa circulante pueda ingresar a dicha célula. Ahora las células pueden aprovechar la glucosa y producir la energía que necesitan para funcionar correctamente. Si usted sufre de diabetes tipo 2, entonces el páncreas no produce suficiente insulina. Las células del cuerpo resisten sus efectos u ocurren ambas cosas. Hay un truco para aprender inglés rápido y se llama sentence mining o minería de frases en español. La minería de frases es la forma más eficiente y sistemática de aprender idiomas. Así que olvídate de tu... Si tiene resistencia a la insulina, su insulina no puede abrir las células para dejar ingresar a la glucosa, porque las cerraduras, llamados receptores, son anormales o están ausentes. Como consecuencia, la glucosa queda sin acceso a las células. Por consiguiente, la glucosa se acumula en el torrente sanguíneo durante una afección llamada hiperglucemia. Para compensar la hiperglucemia, el páncreas produce más y más insulina. Las células beta trabajan en exceso e intentan mantener la demanda, pero poco a poco van perdiendo la capacidad de producir insulina suficiente. Debido a la hiperglucemia y la falta de insulina, podría experimentar los siguientes síntomas clásicos de la diabetes: apetito y sed excesivos, aumento en el volumen de orina y pérdida de peso inexplicable. Los síntomas de la diabetes tipo 2 que pueden presentarse con el paso del tiempo son cansancio, infecciones recurrentes, cambios en la visión, picazón y sensación de hormigueo o cosquilleo en la piel. Las complicaciones que ponen en riesgo la vida producidas por la diabetes tipo 2 incluyen cetoacidosis diabética, síndrome hiperglucémico hiperosmolar no cetósico e hipoglucemia. Si no recibe tratamiento para la hiperglucemia, puede ocurrir una cetoacidosis diabética. Debido a que ya no tiene insulina suficiente circulando en la sangre, las células no reciben la glucosa que necesitan para producir energía. Como consecuencia, la sangre recurre a las grasas y proteínas como fuente de energía alternativa. Durante el proceso de descomposición de grasas, ciertos subproductos conocidos como cuerpos cetónicos se acumulan en la sangre, dando lugar a una afección llamada cetosis. Si los cuerpos cetósicos se acumulan a niveles peligrosamente altos en el torrente sanguíneo, puede desarrollar cetoacidosis diabética
¿Se acuerdan en la sesión anterior que comentamos sobre cuando el organismo metaboliza ácidos grasos, origina unas estructuras muy ácidas llamadas cuerpos cetónicos? Y estas estructuras muy ácidas, en esta escala del pH, ¿se acuerdan? Como son ácidos, tienden hacia el lado de la parte ácida, por lo tanto reducen el pH, y ustedes indicaron o llegaron a la conclusión, bueno, en colectivo, que se genera una acidosis metabólica. ¿Ya? Este tipo de acidosis metabólica se llama cetoacidosis diabética. O CDA, que puede derivar en un coma y la muerte. Otra complicación que se deriva de no tratar la hiperglucemia se llama síndrome hiperglucémico hiperosmolar no cetósico o SHHNC. A medida que la deficiencia de insulina continúa, su nivel de glucosa en sangre aumenta. Como respuesta, los riñones filtran el exceso de glucosa fuera de la sangre en la orina, junto con grandes cantidades de agua. A menos que consuma grandes cantidades de agua, los riñones no podrán mantener la demanda de eliminar la glucosa del torrente sanguíneo y de diluirla en la orina en forma suficiente. Como consecuencia, la sangre estará mucho más concentrada de lo normal, una afección llamada hiperosmolaridad. La hiperosmolaridad arrastra el agua de los tejidos corporales al torrente sanguíneo y ocasiona una grave deshidratación, que puede derivar en síndrome hiperglucémico hiperosmolar no cetósico. Pueden aparecer síntomas neurológicos como convulsiones y coma. Si ingiere una dosis excesiva de medicamento para la diabetes, puede experimentar una complicación aguda llamada hipoglucemia o choque insulínico. El exceso de insulina o medicamento hiperglucémico oral hace que haya demasiada glucosa en las células, lo cual deja una cantidad insuficiente en el torrente sanguíneo. Algunos órganos, como el cerebro, necesitan un suministro de energía constante para funcionar en forma adecuada. Debido a que la fuente de energía del cerebro es la glucosa, este es el primer órgano afectado por los bajos niveles de glucosa. Cuando las células del cerebro llamadas neuronas tienen gran necesidad de glucosa, empiezan a funcionar mal, lo que causa síntomas como nerviosismo, temblores y confusión. Si el nivel de glucosa sigue bajando, la actividad eléctrica de las neuronas disminuye en forma significativa y tiene como consecuencia convulsiones o coma diabético. Esta parte, chicos, es importante como un aspecto que también se presenta en los diabéticos, la hipoglucemia, ¿no? O sea, producto del propio cuadro que hace la persona, también puede aparecer hipoglicemia, ¿no? Entonces, el diagnóstico, claro, a través del proceso de la hiperglicemia, ¿sí o no? Pero producto ya de su proceso metabólico y toda la respuesta que está haciendo el cuerpo, incluso si esta persona genera un choque insulínico, como se comenta en el video, puede hacer que sus niveles reduzcan drásticamente, ¿no? Y esto generar muchas alteraciones, principalmente alteraciones que afectan aspectos de su sistema nervioso, ¿no? Problemas en hablar, ¿no? Articular las palabras, ¿no? Desorientación, ¿no? Son aspectos que sufre una persona con esta hipoglicemia. Con el tiempo, la diabetes tipo 2 crónica mal controlada puede causar daño degenerativo en el tejido que tiene como consecuencia complicaciones a largo plazo, como aterosclerosis, ceguera, neuropatía e insuficiencia renal. A fin de evitar las complicaciones de la diabetes tipo 2, puede tomar medidas para mantener el nivel de glucosa dentro del intervalo normal, mediante el uso de una combinación de control de la glucosa en sangre, una dieta sana, ejercicio regular y medicamentos, según sea necesario. Deberá controlar el nivel de glucosa en sangre en forma frecuente con un glucómetro. Para esto, debe pincharse el dedo con una aguja pequeña llamada lanceta y colocar una gota de sangre en la tira del glucómetro. Considerando su nivel de azúcar en sangre, quizá deba ajustar sus comidas, la actividad física o la dosis de los medicamentos.
Llevar una dieta saludable ayudará a disminuir su nivel de glucosa cuando consuma abundantes frutas, verduras y granos enteros. Realice sus comidas y refrigerios a la misma hora todos los días. Consuma una cantidad balanceada de carbohidratos, proteínas y grasas, y minimice su ingesta de alimentos con alto contenido de azúcar. La realización de ejercicios en forma regular, incluso solo 30 minutos al día, disminuirá su nivel de glucosa en sangre, disminuirá su resistencia a la insulina y podría derivar en la pérdida de peso. Quizá necesite uno o más medicamentos para la diabetes para ayudar a disminuir su glucosa en sangre. Algunos de estos medicamentos aumentan la producción de insulina en el páncreas. Otros disminuyen la resistencia a la insulina en los músculos esqueléticos. Algunos tratamientos aumentan la sensibilidad a la insulina en determinados tejidos. Otros promueven una leve disminución de la absorción de glucosa en el sistema digestivo. Si no es posible controlar la diabetes tipo 2 mediante dieta, ejercicios y medicamentos orales, su médico podría recetarle insulina y capacitarlo para aplicarse inyecciones subcutáneas. Al tratar y controlar su nivel de glucosa en sangre, puede evitar la ocurrencia de complicaciones de la diabetes tipo 2. Hemos visualizado, ¿sí?, este video bastante educativo sobre lo que vendría a ser, pues, la fisiología de la diabetes, o fisiopatología de la diabetes, ¿sí? Bien, ¿está? Ya. Nuestro Ministerio de Salud, el MINSA, tiene un protocolo de guía técnica para el diagnóstico, tratamiento y control de la diabetes mellitus tipo 2, ¿no? Como parte del primer nivel de atención, ¿no? Y se maneja estos criterios, ¿no?, para el diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2, ¿no? Un criterio, por ejemplo, es no síntomas. Una persona sin síntomas de diabetes, ¿no? Pero que en una muestra de glucosa en ayunas, da un valor igual o mayor a 126 miligramos por decilitro en 2 oportunidades, ¿sí? Le toman el día de hoy y el día de mañana le vuelven a tomar, y en esos 2 valores da un nivel mayor o igual a 126 miligramos por decilitro. Y cuando se le consulta sobre la sintomatología, bueno, no tiene síntomas aparentes, pero el sacar en 2 días seguidos esos valores ya es un diagnóstico de diabetes. O otro criterio, síntomas de hiperglucemia o crisis hiperglucémica en una glucemia basal medida en plasma venoso igual a mayor a 200 miligramos por decilitro. ¿Qué cosa quiere decir esto? En cualquier momento del día, ¿no? Sin necesidad de hacer ayuno, ¿no?, se te toma tu glucosa y su valor es mayor o igual a 200 miligramos por decilitro, ¿sí? Además, presenta sintomatología para diabetes mellitus tipo 2, ¿no? Estas sintomatologías incluyen las famosas 3P de la diabetes: polidipsia, poliuria, polifagia y pérdida también de peso. Y otro criterio es la glucemia medida en plasma venoso igual a mayor a 200, 2 horas después de una carga de 75 gramos de glucosa anhidra, ¿no? Esto es parte de una evaluación conocida como el test de tolerancia a la glucosa, ¿sí? Entonces, son los criterios que tenemos para el diagnóstico de diabetes mellitus, ¿sí? ¿Cuál es el problema de esta diabetes, no? Complicaciones, ¿no? Complicaciones, ¿no? Este estado de hiperglicemia, ¿no?, genera al organismo, ¿no?, problemas que alteran el funcionamiento de diversos órganos, ¿no? Parafraseando un poco la lectura que ustedes han revisado, ¿no?,
aspectos microvasculares y macrovasculares. Los microvasculares, retinopatía, ¿no? Vasculopatía, ¿no? Nefropatía, ¿no? Y los macrovasculares que pueden afectar arterias periféricas, problemas del corazón, ¿no? Entonces son aspectos que de alguna manera, ¿no? Afectan o impactan cuando no es controlada la calidad de vida de la persona, ¿no? Y el pie diabético, ¿no? Una de las amputaciones, ¿no? A nivel mundial, ¿no? De mayor frecuencia, debido pues a un pie diabético no tratado y no curado pues adecuadamente. Entonces, con ese marco, mis estudiantes, vamos a hacer pues la determinación de glucosa en sangre, ¿no? ¿Sí? Entonces, conocemos pues cómo se saca la sangre, profesor, por medio del sistema vacutainio, se punza una vena y recogemos pues una muestra de sangre, ¿no? Que sirve para analizar, profesor, estudios bioquímicos, estudios microbiológicos, estudios serológicos, ¿no? Pero yo quiero estudiar la glucosa, por lo tanto, estudio bioquímico de esta glucosa, ¿no? Los materiales que utilizamos, que lo comentamos también en la primera práctica demostrativa, y el procedimiento para extraer la sangre, que también lo comentamos en la primera práctica demostrativa, ¿no? Todo el proceso que hay que seguir, todo un protocolo que hay que seguir para la extracción de sangre. Una vez que obtengo la muestra, ahí está mi muestra, mira, ¿sí? Ahí está mi muestra. La dejo reposando unos minutos, lo llevo a la centrífuga con la finalidad de separar la sangre en sus componentes, ¿no? Ya te comenté, necesito pues la parte líquida de la sangre. La parte líquida de la sangre es el plasma. En mi caso, como yo he extraído la muestra en un tubito que tiene tapita roja y los tubitos que tienen tapita roja no tienen anticoagulante, no voy a obtener plasma, voy a obtener suero. Pero para mis fines de determinar glucosa, no hay problema si es suero y si es plasma, porque ya en la clase anterior nosotros comentamos que la diferencia entre suero y plasma es simplemente que el plasma contiene unas proteínas que participan en la coagulación y el suero no contiene esas proteínas. Entonces, yo no estoy determinando esas proteínas, yo estoy determinando glucosa. Acá la glucosa no se altera cuando el suero se convierte, perdón, cuando el plasma se convierte en suero, la glucosa no se altera. Por lo tanto, puedo utilizar suero o puedo utilizar plasma. Le doy 5 minutos, 3.500 revoluciones por minuto. Lo más pesado se va hacia abajo y lo menos pesado, que es la parte líquida, hacia arriba. O me quede en la parte superior. Ahí está, ¿no? Ya tengo mi muestra, ¿no? Con un determinado volumen de suero, el cual voy a utilizar para determinar la glucosa en sangre, ¿no? ¿Qué voy a necesitar? Mis reactivos de trabajo, ¿no? Voy a necesitar el reactivo para glucosa, que es este vial de color caramelo, de color oscuro, y mi estándar de glucosa, que es este vial de color blanco, ¿sí? Es el reactivo de glucosa. El reactivo de glucosa contiene componentes, ¿sí? Voy a generalizar. Este de acá contiene componentes que van a reaccionar con la glucosa. Por eso se llama reactivo de trabajo para glucosa. El estándar de glucosa, este frasquito blanco, contiene una solución con una cantidad de glucosa ya conocida. Esa cantidad de glucosa ya conocida es de 100 gramos por decilitro. Esto necesito para mi protocolo de trabajo.
¿Qué más necesito? El suero que he extraído, ¿sí o no? Este suero, por favor, es importante este dato que te estoy dando acá, ¿sí? Sí, este dato es fundamental. Al final tú vas a tener que hacer un informe de esta actividad que estamos haciendo con práctica demostrativa. Hay que hacer un informe, hay que responder 2 preguntas y una de las preguntas es importante este dato. Que este suero le pertenece a un varón adulto que está en ayunas de 8 horas. ¿Sí? ¿Qué más utilizo para el proceso? Utilizo pipetas mecánicas o pipetas automáticas, ¿no? Que van a medir pequeños volúmenes en microlitros, que lo vimos en la sesión anterior, y acá está el meollo del asunto, el kit del asunto de esta parte, ¿no? La línea de reacción para determinar la sustancia de glucosa. ¿Cómo es este proceso? Síganme, por favor. En esta línea de reacción se necesitan 3 tubitos, ¿no? 3 tubos de ensayo, 3 tubos de laboratorio. El tubo 1 lo rotulamos con el nombre tubo 1, el tubo 2 con su nombre tubo 2, y el tubo 3 con un nombre de tubo 3. El tubo 1 también se llama blanco, el tubo 2 estándar, y el tubo 3 es la muestra de suero. Ahí están. Los 3 tubitos. ¿Sí? Los 3 tubitos. ¿El primero qué dijo, profesor? Disculpa. ¿El primer tubo? Blanco. El break. Profesor, no se le escucha. Se fue. Ya ha salido un ratito. Ay, ya. Ya, por favor, un ratito, ya está ya. Ya, me consultaba una de sus compañeras, ¿tuvo uno qué, profesor? Blanco, ¿sí? ¿Tuvo uno o blanco? Acá está, mira, mira, tuvo uno blanco. Muy bien. Tuvo 2, o llamado también tubo estándar. Acá está, mira, acá está. Y el tubo 3, o llamado también tubo muestra de suero. Sí, acá está. Acá está, ¿no? Este de acá es este de acá, mira. Es este de acá. El estándar sería este de aquí. Y el blanco sería este de acá. ¿Sí? Sí, sí. Ahí está. Ya, profesor. Por eso está más claro, ¿sí? Ya está. Entonces lo borro porque voy a hacer otros garabatos, ¿sí? Ya está. A ver. ¿Qué hay que hacer? Hay que agregar reactivo de trabajo. ¿Qué cosa, profesor? El reactivo de trabajo. Si ya te olvidaste, lo regreso acá. Este de acá. El reactivo de trabajo. El reactivo de trabajo. Esto de aquí hay que agregarlo, ¿sí? ¿Cuánto hay que agregar? Hay que agregar un volumen de 1000 microlitros al tubo 1, 1000 microlitros al tubo 2 y 1000 microlitros al tubo 3. ¿Sí? Luego, estándar de glucosa solo al tubo número 2. Acá lo voy a marcar, por favor, ¿sí? Estándar de glucosa solo al tubo número 2. Luego, suero, 10 microlitros, pero solo al tubo número 3. Acá, al tubo número 3. De nuevo. ¿Qué cosa tienen los 3 tubos? Ah, los 3 tubos, profesor, usted me indicó que los 3 tubos tienen reactivo de trabajo, reactivo de trabajo, reactivo de trabajo. Pero el tubo 2 tiene aparte estándar de glucosa y el tubo 3 tiene suero. Suero. Ahí está. ¿Sí?
Luego, ¿qué hay que hacer? Tenemos que mezclar e incubar, o sea, llevarlo a baño María. ¿Sí? Hagamos eso. ¿Sí? Profe, ¿no tiene una fotito de cómo se ve esto? Que sí tengo una fotito, mira, una foto tengo acá, mira. Ahí está. Ahí está. Una fotito de lo que han hecho sus compañeros en un momento dado antes de pandemia, de cómo se ve el tubo 1, cómo se ve el tubo 2 y cómo se ve el tubo 3. Y a ver, si estás en la computadora, si estás en el celular, no vas a verlo muy bien. Pero si estás en la computadora, trata de observar el tubo 2 y el tubo 3. No, observa los 3 tubos y trata de ver algo diferente entre los 3 tubos. En la solución, ¿no? En la solución yo me refiero, ¿no? Este es el 1, este es el 1, este es el 2 y este es el 3. En los colores, profesor. Los colores. ¿Qué observas en los colores? Uno está en la superficie prácticamente encima, tipo una nata, y el otro ya está acentuado. Ya, a ver, o sea, en el tubo 2 y 3, como que se comienza a ver un color, algo así. Sí, se ve un color. Se ve un color, ¿no? Todavía no claro, pero se ve un color. Un color, ¿qué color? ¿Qué color ves tú? ¿Qué color? Rojo, medio rosáceo. rosado. Medio rojo rosáceo. rosado, ya, chico, perfecto. Mira, ya, hasta ahí nomás, espérate, hasta ahí nomás quédate, ya. Entonces, una vez que hacemos esto se mezcla, y una vez que se mezcla, se lleva a baño de María. Entonces, vamos a llevarlo al baño de María, ¿sí? Para que sigas observando. Lo llevamos a baño de María, ¿sí? Ahí está. Lo llevamos al baño de María. Está, baño de María, ahí está, 37 grados. En su misma gradilla, lo ponemos en su gradilla, ¿no? Y llevamos acá, hay agua que está a 37 grados. 5 minutos. Y después de 5 minutos, observamos lo siguiente. Vean, por favor. Observen lo que ha salido. ¿Sí? Este es el tubo 1. Este es el tubo 2. Y este es el tubo 3. Ahí está. ¿Sí? ¿Qué observan, mis queridos estudiantes? El cambio de color. El cambio de color. Por el ¿Dónde? reactivo cambia de color en el tubo 2 y en el tubo 2 y 3. 3. 2 y 3. Cambio de color 2 Y justamente ambos tenían algo diferente que el primero. Ah, excelente. Gracias. Gracias por ese análisis. El 1 tiene reactivo. El 2 también. El 3 también. Pero el 2 tiene un estándar de glucosa y el 3 tiene suero. Pero el suero, ¿qué cosa contiene? Glucosa. Ah, y este es un reactivo. Reactivo. Reactivo quiere decir que va a reaccionar. Reactivo. Un reactivo que reacciona con la glucosa. O sea, va a haber una reacción química. Y producto de esa reacción química de reactivo de glucosa con glucosa, hay un cambio de color que se evidencia en el tubo 2 y en el tubo 3. En el tubo 1, no. ¿Por qué no hay cambio de color en el 1? La respuesta es sencilla. ¿Por qué? La reacción. Porque no hay reacción. ¿Y por qué no hay reacción? No tenía nada. Porque no. El químico vertido. No, sí se le colocó el reactivo de trabajo. Ya. Pero Pero a los demás se le agregó suero, que vendría a ser la glucosa. Por eso no tenía tiene que segundo estar de nivel. glucosa, por eso que no se... No contiene la muestra. Ajá. no contiene nada que tenga glucosa. Por eso no hay una no hay reacción. No hay reacción. ¿Sí? Bien en tus apreciaciones. ¿Estamos? A ver, sigamos, ya, sigamos. En la misma línea de tus apreciaciones. Ahí está lo que tiene el tubo 1. Ahí está lo que tiene el tubo 2. Y ahí está un poquito lo que tiene el tubo 3. ¿No? Y un poco lo que explica lo que ustedes están haciendo. Entonces yo creo que hasta acá hemos concluido que en el 2 y el 3 ha habido una reacción química. Y esa reacción química ha generado un cambio de color debido a la presencia de la glucosa.
Como el tubo 1 no hay glucosa, no hay cambio de color. Hasta ahí todo bien, ¿no? Coincido, ¿no? Pero vamos a explicarlo mejor, pues hay que explicarlo, hay que fundamentarlo, hay que sustentarlo. Si no lo sustentamos, entonces no vamos a hacer mucho, ¿no? A ver. Tenías esto, mira. Perdón. Hay un escrito. Ya. Tenías esto, mira. O teníamos esto. Esto teníamos. Lo llevamos a baño María. Tenemos esto. ¿Qué ha pasado? A ver. El tubo 2 y el tubo 3, ¿qué tenía? Glucosa. Ahí está, mira. Tubo 2 y tubo 3, ¿qué tenía? Glucosa. Pero al tubo 2 y al tubo 3 también le agregamos, ¿qué cosa? Le agregamos El suero al 3. No, el reactivo de glucosa. ¿Sí? Cuando yo digo que tenía glucosa, ya, claro. Reactivo de glucosa. ¿Sí o no? ¿Sí? Ya. Abro la puerta. No se olvide cuando salgan. Entonces, tengo el reactivo de glucosa y tengo glucosa en el tubo 2. En el tubo 3 tengo el reactivo de glucosa y también tengo suero porque el suero contiene glucosa. Entonces, acá se produce una primera reacción porque el reactivo de glucosa tiene esta enzima, la glucosa oxidasa. La glucosa oxidasa oxida la glucosa, produciendo unos metabolitos que no me interesan y peróxido de hidrógeno, que sí me interesa. Porque el peróxido de hidrógeno va a reaccionar con unos componentes que también tiene reactivo y con la enzima peroxidasa, que también tiene reactivo para formar agua y una molécula coloreada. Esta molécula coloreada, ¿no? Es la que tú estás visualizando, pues, en la reacción. ¿Sí? ¿Por qué el tubo 1 no cambió de color? No tiene glucosa. No tiene reactivo de glucosa. El tubo 1 tiene glucosa oxidasa. No. El tubo 1 tiene aminofenazona fenol. El tubo 1 tiene peroxidasa. Pero el tubo 1 no le agregamos ¿qué cosa? Glucosa. Por lo tanto, no se da nada de esto que te he explicado cuando sí está la glucosa. ¿Sí? Esta es la reacción química, chicos, este es el fundamento del cambio de color, el fundamento de por qué está cambiando el color, ¿sí? Ahí está el fundamento, ¿sí? Y solo para agregar que la intensidad de este color es proporcional a la concentración de la glucosa en la muestra, ¿sí? O sea, la intensidad de este color es proporcional a lo que viene a ser, pues, la concentración. Mientras más concentración tiene esta sustancia, mayor es la concentración de la glucosa. ¿Sí? Es un detalle importante. ¿Sí? Perdón, quiero guardar esto. Ya está, ya lo guardé. Bien. Avancemos. Ya, profe, ya tengo cambio de color. ¿Y ahora qué hay que hacer con el cambio de color? Hay que llevarlo a un instrumento llamado el espectrofotómetro. ¿Sí? Te vuelvo a recordar el fundamento de la espectrofotometría. ¿Sí? Pero lo voy a hacer de una forma diferente, porque si no va a ser el mismo, ¿eh, profesor? ¿Cómo lo va a hacer? A ver. ¿Copiar?
Ahí está, mira el tubo 2 y el 3. Ponle atención al tubo 2 y 3. El 2 y el 3, ¿sí? Ahí está, los dos últimos. A lo que están con color. Ya está ahí. ¿Qué va a pasar? Cuando yo lo lleve a este aparato, espectrofotómetro, las moléculas que están dando color a estas soluciones, ¿no? ¿Sí? Y yo les genere una energía luminosa que produce el espectrofotómetro, estas moléculas de la sustancia coloreada van a absorber energía luminosa. Esa es la capacidad que tienen todas las moléculas de absorber energía luminosa y almacenarla, ¿sí o no? Van a absorber y van a almacenar esta luz emitida. Va a haber una luz absorbida que se llama absorbancia. Y hay una luz que no se absorbe, que es la luz transmitida llamada transmitancia. Esto es captado por un receptor que me va a dar los valores de la luz que es absorbida. ¿Sí? Obvio, todo esto se fundamenta en una ley que hemos conversado en la clase pasada. ¿Sí? Ahí está. Estamos terminando, mira. ¿Qué son? 8 y... sobrado. La segunda parte hicimos amor. Acá tengo, mira, mis reacciones. Lo llevo a mi espectrofotómetro. ¿Sí? Primero comienzo con el tubo 1. El tubito 1, que no salió nada, profe. ¿Para qué sirve? Esto que está acá, que no ha habido reacción, lo pongo a una de las cubetas del espectrofotómetro y con eso llevo este equipo a cero. Es el blanco del reactivo, para llevar a cero este equipo. Luego que ya lo he llevado a cero, comienzo la lectura. Primero hago la lectura del tubo 2. Si todos recuerdan, el tubo 2 es el tubo estándar. Es el tubo 2. Y esta máquina me va a arrojar la lectura y me da una lectura a 505 nanómetros, que es el protocolo, de 0.178. Ese dato, por favor, ténganlo, ¿sí? Apunten ese dato, por favor. Acá lo tengo, creo que ya. Apunten ese dato, 0.178A. Luego saco... ¿Puede repetir, profesor? ¿Puede repetirlo? Ya. Acá tengo los 3 tubitos que salieron del baño de María, ¿sí o no? El que no tiene color, ¿qué tubo es? El Tubo blanco. 1. Luego le sigue el 2, Blanco. luego le sigue el 3. Ahí está, mira. Ajá. ¿Sí? Lo voy a llevar a esta máquina llamada espectrofotómetro. ¿Sí? El tubito 1 me sirve, agarro este tubito 1 y lo voy a vaciar a una cubetita, cierro la tapita, le pongo enter y llevo este sistema a 0. ¿Sí? Lo calibro, sirve para calibrar. Luego de eso, agarro el tubito número 2, llevo esta solución, lo pongo en una cubetita, cierro la tapa y hago la lectura de esa cubetita. Ahora, de repente te perdiste porque es esto, mira. De repente acá se ve mejor. Mira. Es que acá se ve mejor. ¿Qué pasó? A ver. Ya. Acá está la cubetita, ¿no? Acá está la cubeta. Esta es mi cubetita con la solución roja. La máquina está generando una luz. Esta luz es filtrada por un monocromador, una longitud de onda. Y esta luz va a llegar sobre la muestra. La muestra va a absorber la luz. Y parte de la luz que no es absorbida va a pasar a un detector y ahí me va a dar un valor. Eso es lo que estoy haciendo. ¿Sí? Cuando pongo el tubito 2 aquí y tapo, me da este valor. 0.178. Ya, pero ese valor, ¿de qué tubito era, profe? Ya me perdí. ¿De qué tubito? De la El 2. valor de la absorbancia del estándar. Ajá. Que es el tubo número 2. 2. Ahí. Sigo. 2. Sigo. Ahora hago lo mismo, pero con el último tubito, el tubo 3, que era la muestra, ¿se acuerdan?
y me da un valor de 0.352A. A ver, profe, de nuevo, ¿qué tubito es ese? Es el valor de la absorbancia de la muestra. Y ese es el tubito número 3. Ahí está. ¿Sí? 3. ¿Qué valor es? Disculpe. Ahí está. ¿No se ve? 0.352A del tubito 3. Acá está el tubito 3. Acá está. Acá está. En la máquina. Ahí está. Ahí está. Ya, ahora, profesor, ya tengo todo valor, está bonito, pero tú dirás, yo quiero conocer la concentración de glucosa en la sangre. Hasta ahí, solo tengo estos valores. ¿Cómo sé cuánta glucosa está en la sangre? Porque quiero saber si es diabético o no es diabético esta persona que yo le he sacado la sangre. Hay que hacer algunos cálculos. Y para esos cálculos, lo vamos a hacer. Acá esta primera vez lo voy a hacer. Luego ya, hacia adelante ya no lo hago. Ya, ustedes lo van a hacer. Te estoy enseñando, porque en todo este protocolo se repite para todo. Para casi todo se repite. Acá está bien. ¿Sí? ¿Qué dice? Mira, lectura. Leer las absorbancias ajustando a 0 el espectrofotómetro con el blanco del reactivo. Todo 1. La lectura se realiza a 505 nanómetros. Se toma el apunte de las absorbancias del estándar y la muestra. ¿Ya lo tomaste? Absorbancia del estándar 0.178. Absorbancia de la muestra 0.352. Cálculos. Acá está para hacer el cálculo. Mira. ¿Sí? Hagamos junto el cálculo. No, yo no tengo ningún problema hacerlo junto. A ver, profesor. Absorbancia de la muestra, díctame. 0.352. 0.352A. A. Absorbancia del estándar. 0.178. 0.178A. 178A. 178A. Numerador y denominador. Ahí está. Aquí hay que hacer una división. ¿Sí o no? Aquí hay que hacer una división. A ver, hagan esa división, por favor. ¿Cuánto les sale? Ya. Un segundo. ¿Un segundo? ¿Cuánto salió? 1.978. 7. 1.977. Ya está, pero hay que redondear, chicos, no se compliquen la vida, redondean así. 1.98. 1.98. 1.98. 1.98. ¿Ya? Perfecto. Profe, pero acá dice algo, mire, dice multiplicar por 100, x por 100. Sigamos, pues sigamos operando, chicos. A ver, multipliquemos esto, x. 197.75. Igual, ¿sí o no? Por 100. Ahora, ¿por qué por 100, profesor? Por este valor de acá. Estándar de glucosa vale 100 miligramos por decilitro. Por eso se multiplica por 100. O sea, incluso es por 100 miligramos por decilitro. Igual. Y creo que la respuesta ya indicaron. 198 miligramos por decilitro. 198. Chicos, ¿Por? este valor que tengo acá, ¿qué cosa es? El valor de la glucosa. El valor de la glucosa. El valor de la glucosa. Ese resultante. Este es el resultado, profesor. Nivel de glucosa en sangre. Sí. La luz Hola. absorbida. Se fue el profesor. El internet. Vamos al break ya. Para mí, ¿qué es su resultado? ¿Qué?
Hora del break, chicos. Chicos, el nivel 0.352 es del tubo 2 o del tubo, no, del tubo 3 o tubo 1. Tubo 3, ¿no? 0.352 es del tubo 3. Este es tubo 3. Ya, gracias. Ya. Ya, entonces, como han indicado, es Es el nivel de glucosa en sangre, profesor. es el nivel de glucosa de la sangre que ustedes han analizado. ¿Sí? Ahí está, mira, ya, se acabó. Así de sencillo el profesor, así de sencillo se hace una práctica en el laboratorio. Obvio, cuando tú estás en el hospital, no haces todo esto, porque son los equipos automáticos. Ya el equipo te arroja, ¿qué cosa te arroja el equipo? Te arroja esto, te arroja el valor, ¿sí o no? Te arroja pues ya la concentración, incluso al costado te arroja los valores normales de glucosa, para que ya la interpretación sea mucho más fácil, ¿no? Si la glucosa está alta o la glucosa está baja. En Chacras está lloviendo. ¿Sí o no? ¿Sí? Ahí está. Isabel, dime. Profesor, buenas noches. Y una consulta. Por ejemplo, en el caso de, pongamos, ¿no? Más adelante tengamos que ir a trabajar a una posta en provincia, la cual no tiene de repente las máquinas necesarias para hacer el proceso para poder medir la glucosa en la sangre. ¿Cómo podríamos hacer para poder verificar esa información de repente a un paciente que llega y vemos que tiene características o síntomas de diabetes, ¿no? Ya, en primer lugar, este procedimiento lo tiene que hacer el tecnólogo médico o el técnico en laboratorio, si es que no hay un tecnólogo médico, ¿sí o no? Ahora, no es un procedimiento complejo si es que uno tiene los equipos también, ¿no? Y sabe manipular los equipos, ¿no? Pero por cuestión propia de la carrera profesional, lo tiene que hacer el laboratorio. Cualquier tema del diagnóstico va al laboratorio, ¿no? Es competencia del laboratorio hacer eso, ¿no? Los centros médicos, ¿no? En el salud, tengo referencia en el salud, cuando no hay laboratorios y están alejados, los proveen de glucómetros, ¿no? Y por medio del glucómetro que tiene alta sensibilidad, pero baja especificidad, ¿no? Sumado a lo que vendría a ser pues la parte de sintomatologías, antecedentes, ¿no? Generan pues este tipo de diagnóstico, ¿sí o no? ¿Sí? Como comentas, ¿no? O sea, esto que yo les he explicado, que hay en los laboratorios de enseñanza, básicamente, sí hay en zonas más alejadas, porque en hospitales más grandes, los equipos son automatizados, todos los equipos son automatizados. Estos equipos son para muestras pequeñas, ¿no? O incluso hasta un laboratorio de emergencia del Hospital Regagliati, ¿no? O sea, procesa una gran cantidad de muestras, ¿no? Son equipos semiautomatizados, ¿sí? Por lo general eso pasa, puede ser que estés en una posta médica y en la posta médica no hay laboratorio, no está el médico, la enfermera, los tetra, ¿no? Psicólogo, pero no hay tecnólogo. Entonces, el médico solicita, si va a solicitar, él va a tener que irse, pues, en el tema de laboratorio a un hospital más grande, ¿sí? O por medio ¿Le llaman derivar? O sea, o por medio de un glucómetro, ¿no? Tiras reactivas, ¿no? Glucómetro puede ser que eso sí. Ahora, te estoy hablando de salud, que vamos a decir, con todos sus problemas está más abastecido que Minsa, ¿no? Está más abastecido que un puesto de Minsa. A ver, chicos, ya para terminar esta parte, me pasé. Esta es la tarea que tenemos que hacer, ¿sí? Esta es la tarea que tenemos que hacer, ¿no? Bueno, más que tarea es el informe de laboratorio que tenemos que presentar, ¿no? Una semana de plazo para este informe, una semana de plazo, o sea, como siempre, ¿no? Una semana hasta el próximo jueves, ¿sí? ¿Qué hay que presentar? 2 preguntas, ¿sí? Si lo haces a mano, le toma foto, ¿no? O lo haces en la computadora, ¿no? Pero lo tienes que adjuntar. En la semana 5, dice entrega de segunda práctica demostrativa. Allí tienes que adjuntarlo, ¿sí? Es personal por si acaso, ¿sí? ¿Qué tienes que hacer? Mira, responder esta pregunta. ¿Cuál es el valor de glucosa en sangre que se obtuvo?
Profesor, ya lo respondimos. 198 miligramos por decilitro. Eso ya te ayudé. Ya, pero entonces, ¿qué te toca hacer a ti? Esto. Interprete los resultados. Interprete el resultado que ha salido. ¿Sí? Interprétalo y plantea ahí pues, tu análisis de esa interpretación de lo que ha salido. ¿Sí? Segunda pregunta. La segunda pregunta es un caso clínico, que no tiene que ver nada ya con todo lo anterior, ¿eh? Es un caso clínico. Te ayudo para que lo entiendas y luego no me presentes cualquier cosa, por favor. Se realiza un ensayo test de tolerancia a la glucosa a 3 personas diferentes, a las cuales se ha llamado persona A, persona B, persona C. ¿Sí? Y acá la tienes a las personas en el gráfico 1, mira. En el gráfico de las X tienes al tiempo, en la parte de las Y tienes a la glucemia, ¿no? Y acá tienes a las 3 personas, el que está en verde es la persona A, el que está en fucsia la persona B y en azul es la persona C, ¿no? ¿Qué dice? Midiendo la glucosa en sangre. Dice que le dan un test de tolerancia midiendo la glucosa en sangre en diversos momentos. A las 0 horas, acá está 0 horas, a las 2 horas, a las 4 horas y a las 6 horas. Y sobre eso te da 2 preguntas para responder. ¿Cuál de las 3 personas es un paciente sano? Y la otra pregunta, ¿qué persona podría estar presentando un cuadro de hiperglicemia? ¿Sí? Te explico un poquito. ¿Qué es el test de tolerancia? Es un criterio para diagnosticar diabetes mellitus cuando a la persona se le da de tomar una cantidad de glucosa, 75 gramos de glucosa, ¿no? O un poco de agua o un poco de jugo de naranja, porque pueda pasar. Me tomé 75 gramos de glucosa. ¿Ya? Eso es como 75 gramos de glucosa, mira. ¿Sí o no? Es una cantidad interesante de glucosa. Ahora, ¿qué va a pasar con esa glucosa después de unas horas? ¿Qué tiene que pasar con esa glucosa? Chicos, ¿qué tiene que pasar con esa glucosa si me he tomado glucosa? Absorbe. Tiene que pasar a la sangre. Y en la sangre, entonces, cuando pasa a la sangre, yo te pregunto, ¿en tu nivel de glucosa sube o baja? Sube. Perfecto. A las 2 horas, al momento, a las 2 horas, entonces su nivel de glucosa debería subir. Pero después de un tiempo, ¿esa glucosa debería mantenerse alta o luego debería bajar? Se reduce. Debería regresar al nivel. Debería bajar porque la persona hace homeostasis de la glucosa, lo mantiene en niveles normales. Ya, entonces, ¿qué pasará en las personas que ese nivel que subió ya no baja? Pueden tener Glucemia. No sigo porque te voy a dar la respuesta a la pregunta. ¿Sí? Ahí está. Eso, por favor, que te estoy comentando acá, lo tenemos que hacer y lo tenemos que presentar. ¿Está viendo mi pantalla? Sí, profesor. Sí, profesor. Entramos a nuestra aula virtual. Alumnos de la UCH, aula virtual. Pones tus contraseñas. Por favor, tu contraseña no se la des a nadie. Tengo una alumna que hemos dado examen en 10º ciclo. El profesor he sacado 0.3, me dice. Yo le digo, hay que estudiar más, ¿no? ¿Sí o no? ¿Qué le voy a decir? ¿Sí o no? Que yo no he dado el examen, dice. ¿Quién ha dado? Si tú no has dado examen, ¿no? Que mi clave lo tienen varios amigos. Dime, ¿yo tengo que resolver ese problema? No. No, profesor. Eso no es problema del profesor, es el problema ya de por qué das tu clave a otra persona. Bueno, primero alguien no te quiere, ¿no? Porque ha dado por ti y lo ha dado mal, ¿sí o no? ¿No? O de repente dijiste, no tengo tiempo, por favor, toma, tú da mi examen por mí, si tengo que pensar mal de esa persona, ¿no?
Pero eso sería pues recontra antiético, ¿no? Una persona, un alumno que está en 10º ciclo, que ya está saliendo, que va a entrar al campo profesional, que va a atender personas, que ha jurado, ¿no? Ha hecho su juramento hipocrático, ¿no? No puede ser, pues, tener estos problemas éticos, ¿no? Entonces, bueno, hay que pensar que lo han hackeado, ¿no? La han hackeado. Cuidado con tu clave, por favor, ¿sí? No des tu clave. Ya, entonces, a ver, turno, este es aula anoche, ahí está, este eres tú, para verificar del jueves, perfecto, semana 5, y en la semana 5 acá está, mira, entrega de informe de práctica, entonces entras acá a la entrega, ¿no? Y adjuntas tu respuesta a las preguntas. Ahí está. Bien. Bien, chicos, vamos a hacer un receso para